Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a dar 10 curiosidades de The Legend of Zelda. Comencemos. La saga The Legend of Zelda tiene muchos secretos ocultos dentro de los videojuegos, así como Easter eggs. Sin embargo, también hay muchas curiosidades. En el video de hoy vamos a dar 10 curiosidades de The Legend of Zelda. Vamos con las curiosidades. Número 1. The Legend of Zelda no existiría si los padres de Miyamoto no hubieran estado más pendientes de él. Cuando Miyamoto era niño, sus padres no tenían mucho dinero. De hecho, rozaban de la pobreza. Vivían en Sonobe, un pequeño pueblo cercano a Kioto. El pequeño Miyamoto casi no tenía juguetes y sus padres no podían permitirse una televisión, así que se aburría en su casa debido a la falta de entretenimiento o atención. Por esa razón decidía salir y explorar a los alrededores, él solo, sin supervisión, lo cual le llevó a vivir 1001 aventuras. En una de ellas se encontró un agujero oscuro. Al día siguiente se presentó ahí de nuevo, equipando con una linterna, y descubrió un pequeño sistema de cavernas subterráneo. The Legend of Zelda está fuertemente inspirado en eventos de su infancia, así que esta serie de encuentros mágicos no hubieran sucedido por Miyamoto hubiera estado en casa viendo la televisión o pasando el tiempo con sus padres. Es probable que Zelda no hubiera nacido. Número 2. El nombre inicial del juego era The Hyrule Fantasy. Muchas de esas veces el pobre Link es erróneamente llamado Zelda por la gente que está desinformada, y es porque los juegos tienen el título de The Legend of Zelda. Si el verdadero héroe es Link, eso es debido a que realmente el juego fue concebido bajo el nombre de Hyrule Fantasy, ya que el juego se basa más en la exploración del reino de Hyrule más que en cualquier otra cosa, y Legend of Zelda no era más un subtítulo del juego. Sin embargo, en Norteamérica acabó adoptándose el nombre del subtítulo, no con el subtítulo principal de Hyrule Fantasy, desapercibido quizás por el nombre de The Legend of Zelda. Se da más misterio y profundidad al título. Sea como fuera, al final de Japón se fue influenciando a la edición tomada en Norteamérica, y por eso hoy en día lo conocemos como The Legend of Zelda. Número 3. El juego iba a estar ambientado en ciencia ficción, y el nombre de Link hoy en día lo haría bastante descabellado pensar en un Zelda con sables de láser y pistolas y ordenadoras, y además verdad, pues la saga estuvo cerca de ser así. Todo iba a ser tecnológico y futurista, pero de reunir de fragmentos de la Trifuerza tendría que reunir unos microchips. Miyamoto tenía en mente una historia mucho más compleja que tuviera lugar en Hyrule, el presente de Hyrule del futuro, es decir, que los viajes en el tiempo de una fórmula similar a lo que hacemos en Ocarina of Time, y de ahí venía el nombre de Link. El protagonista sería un enlace entre el pasado y el futuro, y en inglés es Link. Curiosidad número 4. The Legend of Zelda contiene elementos de Super Mario Bros. Y viceversa. El primer Zelda y el primer Mario Bros. Fueron desarrollados simultáneamente, por lo que cada vez Miyamoto tenía una nueva idea y decidía en qué juego encajaba mejor. Sin embargo, alguna vez de la idea acababa en ambos juegos, como es el caso de las barras de fuego de Zelda, que acabó incluyéndose en Super Mario Bros., o al revés, en el caso del clásico enemigo de la planta piraña, que apareció en el juego del fontanero y acabó transformándose en aparecer también en The Legend of Zelda en modo de enemigo en mazmorras en Majandla. Majandla sería un auténtico terror para el fontanero.
Curiosidad número 5. Al principio de The Legend of Zelda era un simulador de construcción de mazmorras. Cuando Nintendo se dio a salto técnico de la NES japonesa, el Famicom Disk System, The Legend of Zelda era el gran título de la consola al aprovechar las nuevas capacidades de la consola, por lo que querían aprovechar el hecho de poder reescribir la información de los discos. Así pues, Zelda nació siendo una herramienta de creación de mazmorras para que el que pudiera crear y compartir las tuyas. Sin embargo, en algún momento acabaron decidiendo que la idea era mejor crear mazmorras de calidad y que los jugadores tuvieran que completarlas en lugar de ofrecerlas como una opción de crear mazmorras. Curiosidad número 6. Tú empezaste originalmente con una espada. Es una de las secuencias que menos podemos olvidar del juego. Is Darius to go alone? Es peligroso ir solo. Link accede a la primera cueva y se encuentra con un anciano que le abre y le da por primera vez una espada. ¿Por qué la espada era entregada por un anciano? Es un lugar tan extraño, pues para hacer el juego un poco más confuso, Nintendo se centró en The Legend of Zelda antes de su lanzamiento, pero la mayoría de los jugadores se quejaban que el juego lleva a confusión o directamente tiene a perderse sin hacer, pero en lugar de arreglarse el juego, un malhumorado Miyamoto insistió en los cambios que lo convertirán todavía en más complejo, incluyendo el hecho de comenzar la aventura sin medios para defenderse. Curiosidad número 7. Al hablar del hombre viejo, una de sus pistas más complicadas tardó en resolverse 25 años, así que la mayoría de las sugerencias de este hombre viejo son completamente inútiles. Se debe a problemas de traducción y de una extraña decisión de Nintendo para cambiar muchos de los textos y pistas más complejas. Uno de los consejos más desordenantes era el 10º enemigo, que tenía la bomba. ¿Qué diablos significa esto? Los jugadores, por supuesto, contaban los enemigos, iban matando, pero no veían que por llegar al 10º enemigo aniquilaban, tenían que tirarle una bomba. Pues después de décadas de confusión se encontró la respuesta al enigma. Resulta que era necesario tener una bomba en el inventario, que al matar 9 enemigos sin ser golpeados y acabar con el 10º con una bomba, obtienes una bomba. Siempre funciona, pero para qué molestarse a hacer algo así. Eso tiene que ser algo más que una simple pista inútil en la historia de los videojuegos. Ahora en la versión japonesa, el anciano da una pista en cuanto a la búsqueda de la llave que se encuentra en la mazmorra, una de las pistas más útil porque Nintendo lo reemplazó con una oscura técnica de lanzamiento en Estados Unidos. Es un secreto no resuelto. Curiosidad número 8. La segunda misión, Aventura, fue un error. Uno de los aspectos más increíbles de The Legend of Zelda en su día fue acabar con el juego. Desbloquea una segunda misión para el juego, no solo un nivel de dificultad más alto en Super Mario, un juego completamente nuevo y lleno de mazmorras. Pon el nombre de Zelda para saltar a la segunda aventura y pues resulta que esta experiencia de un juego debe su existencia a un error de programación. Una vez que el juego estaba a punto de finalizarse, los desarrolladores descubrieron que solo utilizar la mitad de la información que pensaba que iban a utilizar. Nintendo tenía la costumbre de utilizar el último byte de la capacidad del cartucho y ahí estuviera disponible, por lo que el codiseñador de Zelda, Takashi Tezuka, decidió hacer 2 veces el juego antes de dejar el espacio vacío en el cartucho. Curiosidad número 9. Link es Peter Pan y Zelda es Zelda Fitzgerald. Tal vez te haya sorprendido, pero el propio Miyamoto confirmó que Link está basado en Peter Pan, especialmente la versión de Peter Pan de Walt Disney. Resulta incluso descarado cuando te piensas en ello. Link viste de verde y tiene orejas puntiagudas. Eso acompañado con frecuencia, no tiene padres y mucho más. The Legend of Zelda podría
ser introducido dentro de un juego de Peter Pan, sin cambiar el aspecto de su principal personaje. La culpable de la saga Zelda lleva su nombre de Zelda, al contrario, está basado en la famosa de todas las Zelda de Gerald, esposa del autor de Gatsby. Scott Fitzgerald Miyamoto quería una princesa en un juego con un halo de misterio, fascinación, y eso podría ocurrir en pensamientos de Zelda. Fitzgerald fue su perfecta inspiración. Además, Miyamoto creía que simplemente era un nombre que ya sonaba muy bien, Zelda, aunque la mayoría de japoneses no pueden pronunciarlo. Curiosidad número 10. El Zelda original se llevaba a cargo en la cronología más oscura. A diferencia de la mayoría de las franquicias de Nintendo, la saga Zelda nunca se ha considerado alejar de la materia oscura. Muerte, destrucción y sangre son transmitidas en generación tras generación en The Legend of Zelda. El Zelda original de NES puede ser el más oscuro de todos. Hace un par de años, en la celebración del 25 aniversario de Zelda, Nintendo lanzó el famoso Hyrule, de una historia de un libro de tapa dura que contiene muchísimos artes de Zelda. Sí contiene, como sabemos, la cronología de Zelda. La esencia de esta cronología se basa en los acontecimientos de Ocarina of Time. Se debe a que se dirige en tres partes: una parte donde Link derrota a Ganon en el futuro y se mantiene allí, otra cuando derrota a Ganon y regresa al pasado, y tercera y última donde la mayoría de los aficionados ni siquiera han considerado que ocurre en Link es derrotado por Ganon. En The Legend of Zelda original, el resultado de Link acaba pateado por Ganondorf, o vamos, decirlo claramente, acaba muerto a manos de Ganon. De la misma forma, donde se encuentran las ciudades está el juego original, donde todos los juegos posteriormente a ese las ha tenido por Hyrule místico de The Legend of Zelda representa la fuerte caída de su civilización, prácticamente destruida, y donde los ancianos habitan en Hyrule son ancianas y ancianos extraños escondidos en cueva, y el viejo retorcido del árbol, el acceso a la primera mazmorra, el árbol Deku, ha muerto por unos años. De la mayoría de los juegos de Zelda describen a Hyrule como un lugar de desconecto, con los elementos del mal en cada una de sus esquinas de las tierras, explorando en el mítico Zelda original. Es una apocalipsia tierra baldía. Y suscríbanse para más videos así y de curiosidades sobre otros videojuegos. Hasta la próxima.